Regresamos a esta edición de Al Cierre en la que estamos analizando el periodo 153 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos radicada en Washington. Conversamos con don Hermes González, presidente de la Fundación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos en Costa Rica, también con Soraya Long vía telefónica, experta en derechos humanos, y con don Marco Polanco, especialista en derechos humanos de Guatemala. Bueno, tomando en cuenta lo que anteriormente mencionaba Soraya, la distancia entre lo que se predica y lo que se hace parece ser abismal. Mira, actualmente podamos decir, no sé si Soraya compartirá esto conmigo, pero de unos 15 o 20 años hacia acá, la degeneración que ha habido en cuanto a las políticas de derechos humanos de los estados se ha convertido en un doble discurso político más. O sea, no se protegen los derechos humanos y hay una política internacional diferente a la realidad interna en cualquiera de los países de la región, incluido Costa Rica. Tenemos el voto de la fertilización in vitro de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que Costa Rica no la cumple por el solo capricho de los diputados de la República. O sea, ya hay una sentencia firme y el Estado debe cumplirla. Ese doble discurso que existe en casi todos los estados de la región de la protección de los derechos humanos es falso, es una utopía. Tenemos el caso de las persecuciones, incluso de muertes de periodistas, defensores de derechos humanos en Honduras. Casos de Guatemala que hay muchísima persecución a los defensores de derechos humanos. El caso de El Salvador, o sea, casi toda la región tenemos problemas. Y el caso de Nicaragua ni que se diga. Entonces, tenemos muchísimos problemas en toda la región. Los derechos humanos actualmente se han vuelto una utopía o una realidad. Es lo que tenemos que analizar. Soraya, estamos entonces frente a una realidad que es ciertamente una utopía. Los que trabajamos en derechos humanos generalmente tenemos una tendencia a la desesperanza. Yo estimo que debe existir un trabajo fuerte en derechos humanos. Me parece a mí que el respeto a los derechos humanos debe ser una constante, un objetivo, no debe ser una utopía es algo inalcanzable, un sueño no realizable. En el caso de Centroamérica, efectivamente existen una serie de violaciones constantes, permanentes en materia de derechos humanos. Tenemos violaciones como las que señalaba Mario Polanco en Guatemala, en la impunidad, que vienen arrastrándose desde el siglo pasado al nuevo siglo. Pero por eso creo que es importante el inicio que genera este encuentro con ustedes de por qué la acción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por qué las entidades, principalmente de las organizaciones de derechos humanos, recurrimos a un organismo externo, vigilante y promotor de los derechos humanos. Y cuál es la verdadera obligación que tienen los estados en relación con estos organismos de protección como la Comisión, como la Corte, y especialmente frente a la normativa internacional de derechos humanos. Don Mario Polanco, ¿le preocupa en alguna medida al gobierno de Guatemala lo que está discutiéndose en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Mire, hemos tenido una actitud de mucho rechazo de parte de las actuales autoridades a las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, especialmente el secretario de la Paz del actual presidente, una persona que ha cabildeado dentro del mismo gobierno para que Guatemala denuncie eventualmente los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Él es de la opinión que los asuntos nacionales se deben resolver dentro del país. No ha tenido mucho sustento esta intención que tiene este personaje, un personaje muy vinculado por militares, por cierto, pero la intención sí se ha mantenido. En ese sentido, nosotros hemos podido constatar cómo, por ejemplo, cuando se está tratando el caso Guatemala dentro del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, inmediatamente todo el aparato estatal de Relaciones Exteriores se traslada hasta Washington o a la ciudad que sea a buscar la forma de desinformar el trabajo de las organizaciones de derechos humanos. Hay un ataque, pero claro y directo, contra las organizaciones de derechos humanos, acusándonos de muchas cosas, y en esta ocasión, estas audiencias que se están dando en Washington no fueron la excepción. Se
se movió el mismo secretario de la Paz hacia allá y otros altos funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores, porque lo que buscan es evitar a toda costa que haya una nueva sanción contra Guatemala. Pero lo que hemos visto es que aunque haya sanciones, el gobierno no tiene la mínima intención de cumplir con lo que se establezca por parte del Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Grave la denuncia que está haciendo don Mario Polanco, don Elvis. Mira, realmente es grave en casi todos los países de Centroamérica y estamos muy claros que la persecución a los defensores de derechos humanos en casi todos los países existe. De una forma camuflada, los estados no quieren que se sepa la realidad del exterior y, como decía Soraya, la mayoría de los estados y defensores de derechos humanos de los estados centroamericanos y de todas las Américas recurren a la Comisión como un instrumento superior que no es nacional y que es de la promoción y la defensa de los derechos humanos. Realmente es muy grave lo de Guatemala, también Honduras tiene casi los mismos problemas y los aparatos estatales de relaciones exteriores o de las presidencias de la República se trasladan a donde se dan los eventos para desinformar y acusar incluso a los defensores de derechos humanos. Eso padecemos todos los defensores del mundo, no es solo de Centroamérica y de América. Soraya, ¿hay un estado de confrontación permanente entre los gestores de derechos humanos como ustedes y los estados de la región? Hay un debate permanente, por supuesto, entre los defensores de derechos humanos, que hacemos una serie de señalamientos, no solamente de denuncias, sino también de propuesta de cómo poder abordar de mejor manera el respeto de los derechos humanos, y un Estado que se resiste a acatar sus propias obligaciones que ha asumido soberanamente, que se limita a una interpretación muy limitada de la normativa nacional y que eso genera una serie de resultados infructuosos a la hora de la protección de los derechos humanos. Entonces siempre existe generalmente este debate entre quienes promovemos, defendemos, propugnamos por una defensa efectiva de los derechos humanos y un Estado que se atiene a las limitaciones institucionales que toma como excusa para no hacer un respeto real de esos derechos. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a discutir la importancia de que se respeten los derechos humanos en nuestros países. Vamos al corte comercial y regresamos en esta edición de Al Cierre.